Mujeres que aman demasiado, el podcast, con Alicia Galárraga, Isabel Hungría y Carla Maldonado. Hola, soy Alicia Galárraga, directora de Bagre, la revista digital de Ecuador. En el segundo episodio de Mujeres que aman demasiado, el podcast, les traemos el testimonio de Jime, titulado La Ley del Hielo. Bienvenidas sean todas ustedes a un nuevo episodio. Hola, buenos días. Soy Jimena. Tengo 52 años. Soy ecuatoriana, vivo en la ciudad de Quito. Soy técnica capilar, tengo mi propio negocio y pues estoy aquí en este podcast de Mujeres que aman demasiado para contar un poco de mi historia. Antes de empezar con la historia que tuve con una relación, me gustaría marcar un antes de esto y un después, porque para mí marcó mucho lo que a continuación pues voy a decirles. Yo pasé muchos años al cuidado de mi madre, en realidad fueron 10 años. Por lo tanto yo casi no tenía una vida de salidas ni de nada, no me dediqué a mí, ¿no? Más bien me dediqué a ella, a cuidarle y hasta que pues falleció. Luego de eso pues decidí estar tranquila, dedicarme a mi hija, a mi nieto también, que ya para esto había nacido cuando falleció mi madre, y no pensé nunca en ninguna relación. A partir de ahí empieza mi relación con esta persona y él tiene 53 años. Yo lo conocí en realidad hace unos 20 años atrás, era mi amigo en esa época. Perdí contacto con él, pero nos manteníamos quizás comunicados por temas de trabajo. ¿Por qué? Porque él daba asesorías tributarias. Entonces a veces solo le pedía que me ayude con algo y me ayudaba, y él hizo su vida y yo la mía. Nos volvimos a encontrar justamente por esto, por un tema de trabajo que le pedí una ayuda. Esto fue en el 2021. Para esto él justo se había separado en el mes de febrero. Y contactamos, me ayudó con el tema que tenía que ayudarme y empezamos a conversar. Digo yo que ese fue mi primer error. Él salía de una relación de 17 años, tenía tres hijos ya grandes y un pequeño de como 4 años o 5. Empezamos a conversar y digamos que yo era su salida, su escape, digámoslo de esa manera. Pero para mí era diferente porque yo no había estado con nadie durante mucho tiempo, por decisión propia. Entonces, al no haberme dedicado a mí, pues fue también para mí una salida, ¿no? Yo podía salir con él, salíamos, empezamos a salir a comer, me contaba sus cosas, obviamente su versión de cómo habían pasado las cosas con su ex esposa. Y pues yo lo escuchaba porque yo, la verdad, si de algo me caracterizó es que sé escuchar. Y pues él me contaba la historia a su manera. La primera bandera roja ahí, que yo no la vi en ese momento, fue la manera en que se expresaba de su expareja. Muy groseramente, muy despectivamente. Pero yo en ese momento la verdad no le tomé mucha importancia a eso, ¿no? Siguieron pasando los meses y empezamos, digámoslo de esa manera, ya una relación. Desde el principio él me puso, digámoslo así, unos altos, o sea, no le gustaba que andemos de la mano ni nada porque decía que las hijas podían verle y le podía causar problemas. De cierta manera yo entendía porque él estaba en un proceso de divorcio y tenía que cuidarse. Lo entendía así. Luego me decía que no le gusta que le llamen de ninguna manera cariñosa, sino solamente por su nombre. Y dije, bueno, lo veía de cierta forma normal. Para mí ahí era normal, no le vi nada de malo. Siguieron pasando los meses y salíamos mucho, inclusive nos fuimos de viaje, nos fuimos a Colombia. Y en Colombia, por ejemplo, estábamos caminando en la calle, me tomó de la mano
me pareció súper raro, pero yo decía, bueno, estamos en otro país y obviamente aquí nadie le va a ver. Entonces, o las hijas o alguien le vaya a ver, entonces dije, bueno, chévere. En un principio yo sentí que él trató de conquistarme saliendo, sacándome a pasear, invitándome a comer, porque él siempre me invitaba a comer. Nos íbamos de paseo, de viaje, hacíamos algunas cosas juntos, que yo no lo tomaba mal, pero de cierta manera luego lo analicé ya. Pero durante el primer año de la relación hubo otra bandera roja alguna vez, que nos reunimos con unos amigos y él siempre que nos reuníamos con sus amigos contaba su historia que había pasado con su ex, cómo eran las cosas, hablaba súper mal, no le importaba quién esté y él hablaba mal de esa persona. Y estábamos conversando y él contó la historia de él y sobre su divorcio, que era muy conflictivo, es muy conflictivo de hecho, y yo solo di un comentario y le dije, bueno, no debería pedirte tanto o algo así, y él me regresó a ver con una cara que me dio hasta así como miedo y me dijo, bueno, a la final es nuestro problema, me dijo, refiriéndose a la pareja y de él, ¿no? Y yo me quedé fría y todos los que estábamos ahí o estaban ahí también se quedaron fríos porque me contestó de mala manera. Esa fue otra bandera roja que yo no la supe ver en ese momento y me dio esta vergüenza de que me hable así, me sentí incómoda, me sentí mal, como eran las 11 de la noche y eran fiestas de Quito, yo quería irme pero no podía irme a esa hora sola, entonces me aguanté la reunión. Y creo que él se dio cuenta, más bien sí se dio cuenta de mi incomodidad. Me fue a dejar a la casa y yo no hablé nada en todo el camino. Y dejé pasar. Luego vi un comportamiento de él que luego se hacía más marcado después, que ya como cometió el error, ¿qué hacía? Me invitaba a salir o me llamaba y me decía, vamos a tal lado, vamos a hacer esto, o sea, como que me prestaba más atención, pero nunca reconocía el error ni decirme, ¿sabes qué? Discúlpame, jamás. Él nunca pidió disculpas de nada. Y yo lo dejé pasar, otro error mío. Lo dejé pasar y no paré mucho asunto a esa bandera roja. Algún momento íbamos en el carro una noche y yo algo comenté sobre sus hijos y cambió totalmente, se puso muy agresivo, muy grosero conmigo. Yo no hablé porque, no sé por qué yo no hablaba, o sea, yo sinceramente no entiendo por qué no me quejaba, o sea, no decía, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Alguna cosa, nunca lo dije, sino que no hablamos en todo el camino y listo. Al día siguiente yo le dije, mira, a mí no me tienes por qué gritar, yo no dije nada malo, solo daba mi opinión, pero él se caracterizaba porque siempre que íbamos a una reunión, por ejemplo, él siempre contaba sus historias y él era el héroe de las historias, él era el perfecto de sus historias y siempre contaba las mismas historias. Cuando alguien quería dar su opinión, él decía, no, pero tienes que hacer esto, y siempre había que hacer las cosas como él decía. Y así fue conmigo, desde el inicio. No me cojas de la mano porque me pueden ver. No me trates de cariño, de amor, de nada porque no me gusta. Me ponía unos límites ahí y yo accedí. Y así fueron esas banderas rojas y siempre hablaba muy mal de la pareja, siempre hablaba mal de las exparejas porque había tenido otras parejas también. Siempre se expresaba mal de las personas de color, siempre hablaba despectivamente y decía que las mujeres éramos tóxicas. Cuando alguna vez desapareció, un día desaparece totalmente, una noche, yo no sé, y le dije al día siguiente y me dijo, verás, yo ya vengo de una relación así tóxica y yo no quiero otra vez lo mismo, así de esa manera fría, seca y que le caracterizaba. Entonces digo, no, pero por lo menos avisa, ¿no?
También eran cosas que me dejaban pero en shock a mí, porque yo quería ser cariñosa y él me ponía un freno. Entonces alguna vez le llamé, ya nos habíamos visto, y como a las 6 y a las 8 le llamé y me dijo, pero sí hablamos, ¿para qué me llamas? Y yo así, o sea, solo quería saber cómo estabas, ¿no? Bueno, dije, nunca más en la vida le vuelvo a llamar. Y de hecho nunca más le llamé. Él era el que siempre me llamaba y yo ya no le llamaba. Entonces, si se desaparecía, yo no le llamaba, porque yo intensa nunca he sido. Al año de estar juntos, a fin de año. Cuando dices se desaparecía, ¿cuánto tiempo desaparecía? ¿A qué te refieres exactamente con desaparecía? Cuando se desapareció una noche, por ejemplo. Entonces yo ya con esa contestación de ¿para qué me llamas? O que se ponga así molesto porque según él era tóxica y yo le controlaba. Una llamada para él significaba eso. Entonces yo por eso dejé de llamarle. Entonces yo considero desaparecerse cuando estás con alguien y luego no vuelves a aparecer hasta el día siguiente. No sabes nada. Entonces para mí eso era, ¿no? Entonces yo por eso ya dejé de llamarle. Y luego de eso, para mi cumpleaños, para fin de año, ¿qué era que pasó? Tuvimos una pelea igual. ¿Por qué fue la pelea? Alguna cosa le dije yo, siempre era porque yo opinaba sobre, o sea, nadie podía opinar sobre su vida, porque para él su vida era perfecta, él era el perfecto. Sí, todos estábamos mal, él estaba bien, egocéntrico. O sea, yo bien y todos están mal. Entonces nos peleamos y me hizo la ley del hielo. Primera vez en mi vida que yo me había sentido así. ¿Por qué? Porque él me había prestado mucha atención durante ese año. Si yo me enfermé en algún momento, eso era lo raro. Yo nunca entendí esa parte porque él me prestaba tanta atención y yo de pronto me deja de hablar porque no le gustó lo que dije. Me dejó de hablar, me hizo la ley del hielo durante 5 días. No me habló para nada. Pero ¿cómo empezó esta ley del hielo? Habíamos quedado en ir a una reunión de una prima y yo con esto de que ya no me hablaba y estaba rarísimo, yo ya no iba a ir. Me llama y dice, ¿vas a ir conmigo? Yo cometo el error de decirle sí. Nos vamos a la reunión y no me habló en toda la reunión. Era como yo un mueble ahí. Y yo me sentía tan mal, pero tan mal, que tenía ganas de llamar un taxi y irme a mi casa. Y no lo hice. En todo el camino de regreso no hablamos y no volvimos a hablar hasta que 5 días después o 4 días después me llamó o me escribió y me dice, sé que estás enojada, quiero que me disculpes. En ese momento yo no le dije nada, le dije, no me parece que no me dirijas la palabra, yo al final no te he hecho absolutamente nada. No es que a mí me molestan ciertas cosas y yo prefiero no hablar. ¿Y te parece si nos vemos y conversamos? Y yo caí de nuevo, otra vez, y salimos, hablamos y como quien dice, volvimos. O sea, volvimos a hablar, a salir y como que aquí no ha pasado nada. Esto fue en octubre de ese año y para fin de año se desapareció y era mi cumpleaños. Entonces se desaparece. Pero, Jimé, vamos hablando del segundo año ya. Y el segundo año. Eso, claro. Okay. Para ya finalizar el primer año de relación, para el segundo año, justo en diciembre más bien, me fue a dejar unas flores, rarísimo. Yo sé, ¿qué pasa? ¿Cómo así, no? El 31, se desapareció desde el 31, no sé qué hizo, como yo ya no le llamaba y no quería llamarle, pues ya nada. Yo no le llamé el 31, el 1 de enero nunca se apareció y ahí yo le llamé ese día porque era mi cumpleaños y él como que nada, ¿no? Entonces
Me contestó, todo parece que estaba tomado, no sé. Y no volvimos a hablar. Ya no volvimos a hablar y él me pidió disculpas y otra vez. Otra vez yo volví a acceder, salimos. Y para esto me invitó a salir, me regaló un reloj, me acuerdo. A manera de disculpa le veo yo más ahora porque eso era manera de disculpa. O sea, él cada vez que contestaba feo o me trataba así mal, me invitaba a salir o a hacer algo y ya con eso para él estaba. Pero este comportamiento yo me daba cuenta que no solamente era conmigo, también era con sus hijas, por ejemplo. Hacían algo y él dejaba de hablarles un mes, dejaba de hablarles, o sea, no les hablaba. Podían salir con él, así como hacía conmigo, que hizo una vez más bien, salió conmigo y no me habló en toda la noche, con las hijas hacía exactamente lo mismo. O sea, era una manera de comportamiento ya de él. Y él se justificaba diciendo que no le gusta hablar. Cuando algo no le gusta, prefiere no hablar y alejarse. Bueno, pasó esto de mi cumpleaños, yo otra vez le disculpé. Para esto ya me había marcado lo de la ley del hielo y yo le dije, sabes que eso no está bien que hagas porque las personas que te quieren se merecen respeto, así de simple. No, sí, yo sé, bueno, discúlpame, esa fue la primera y única vez que me dijo discúlpame. Pero no me sentía bien con eso. Y la segunda vez, ya en el segundo año que estuvimos, las cosas empezaron a cambiar, ya no salíamos mucho, sí nos veíamos, de vernos casi todos los días del primer año pasamos a vernos, ya casi no pasar juntos mucho, sí hablábamos, pero ya casi no nos veíamos mucho. Y yo le dije, ¿qué te pasa algo? Si no quieres estar conmigo, dime, o sea, no pasa nada y ya está. No, yo sí quiero estar contigo y que, bueno. Para esto vino la segunda vez que me hizo la ley del hielo. Esta vez ya no me afectó tanto, quizás porque yo ya me planteé la idea de que no podía dejar que él me siga haciendo ese tipo de cosas. Primero porque yo en todos esos 2 años, había sido una persona que me preocupé mucho por él. De hecho se enfermó, yo le cuidé. Cuando él se iba de viaje, iba a su casa a darles de comer a sus gatos y a sus peces. Alguna vez le llevé comida a su papá porque no tenía quien le vaya a dejar la comida. Yo muy preocupada y todo, o sea, trataba de ser recíproca de cierta manera, con lo que él se había preocupado por mí. Y porque para mí una relación es eso, ¿no? Es la preocupación por la otra persona. Pero me vuelve a hacer la ley del hielo, la misma historia. Otra vez, fueron 3 o 4 días. Igual, el mismo comportamiento me llamó después y me dijo, podemos conversar. No sé si al 4º o 5º día se sentía solo o qué sería, la verdad, no sé. Y ese fue el día en que yo dije, no, o sea, volví a caer, sí, pero dije, vuelve a pasar esto y yo ya no, yo hasta ahí llego. Así que hablé con él el día que yo le dije, ¿sabes qué? Hablamos y le dije, mira, si vas a seguir con eso, mejor dejemos las cosas así. Él se sentó frente a mí en una cafetería, me acuerdo, y se cruzó de brazos y solo me veía o bajaba la mirada. O sea, como que me puso un bloqueo. Para mí el que te cruzas de brazos es que te bloquean, ¿no? No me interesa lo que dices y punto. Luego me empezó a ver peros. Ella me dijo que físicos, porque él cultivaba mucho su cuerpo, él hacía fisicoculturismo. Entonces, los parámetros de él tenían que ser perfectos en todo. Y empezó a ver peros, y cuando alguien te empieza a ver peros, y es como que dices, no, algo está pasando, ¿no? Pero bueno, dejé que pase el tiempo, y en este último año que estuve con él, me di cuenta que yo había empezado a dejar de hacer cosas por mí. Dejé de pasar tiempo con mi hija, dejé el trabajo casi, no lo dejé, pero sí trataba de organizar mis citas cuando él ya no podía verme, prácticamente, o sea, para yo poder estar con él.
dejé de hacer cosas. Dejé de decir no, o sea, decía sí más bien a cosas que yo realmente en el fondo no quería. Y yo me di cuenta que eso estaba mal, que yo, ¿por qué tenía que hacer algo que no quiero? ¿O por qué tenía que dejar de hacer algo que no quiero? La segunda ley del hielo fue porque salí con unos amigos, fueron a mi casa, de hecho teníamos una reunión y solamente era amigos, nada más, sin parejas. Eso fue la reunión que hicimos. Y él quiso que yo vaya a una reunión con sus amigos. Y yo ya había quedado en eso, entonces yo no quise. Y le dije, ¿sabes qué? Ya quedé con mis amigos y se enojó por eso. Ahí fue que me hizo la ley del hielo. Y ya, para esto yo dejé que pase, si él quería escribirme, que me escriba. Empezó a dejar de importarme un poco ahí. Para el momento en que yo me hizo la tercera ley del hielo, fue simplemente porque yo un día me enfermé. Esto fue en enero del año pasado. En febrero me enfermé. Él me llevó inclusive al hospital para que me atiendan y todo. Pero ya para esto la relación estaba media rara. Yo sinceramente no me sentía bien. Entonces le llamo en la tarde un viernes, la primera semana de febrero del año pasado. Le llamo y no me contestó. Entonces le mando un mensaje y a modo de broma le digo, lo que tengo no es contagioso, contéstame nomás. Era a modo de broma, o sea, no era nada. Me llama, me empieza a gritar por teléfono y me dice, ¿qué te pasa? Si yo estoy en la casa, afuera de la casa de mis hijas, ¿por qué te pones así de tóxica? Y yo me quedo loca. Y digo, ¿qué le pasa? Le digo, a ver, cálmate y a mí no me grites, le digo primero. Para esto, y entonces ya dejó de hablarme ahí ese día, y yo también. Y yo estaba, como estaba enferma y todo, pues ya nada, dije, esta es la última vez. No me habló ese día, no me habló, era jueves, no me habló viernes, y yo dije, otra ley del hielo, hasta aquí llegó. Nunca más. Yo no volví a hablar con él y ese día empezó el contacto cero con él. Empezó el contacto cero y le bloqueé porque pienso yo que era lo más saludable que podía hacer, bloquear de todo, WhatsApp, redes sociales, todo, absolutamente todo le bloqueé. Y no quise saber nada. Obviamente me hizo mucho daño esa actitud de él, ¿no? O sea, me hizo mucho daño. Y como ya no quería enterarme de absolutamente nada, entonces preferí bloquear. Sí, eso fue mi mecanismo de defensa, para que no pueda seguir manipulándome ni haciéndome daño. Pasó esto y hasta la fecha sigue bloqueado, obviamente. Luego de eso pasa algo que no sé qué fue, que se me ocurre ingresar a una página de juicios. No sé por qué. Yo sabía que él tenía juicio de alimentos. Ingreso a la página y me encuentro con un juicio en el mes de marzo. Me encuentro con un juicio de mujer embarazada. Y ahí me entero que le ha dejado embarazada a una chica de 24 años. Él tiene 53. Y le seguía un juicio por mujer embarazada. Y en su declaración ella dice que me enteré que ha tenido una relación de 3 meses con él, más o menos en el mes de septiembre del 2022, que estaba conmigo. Por eso fue de 2023 o 22. Porque dices que en el 24. 23, perdón, sí, 2020. Vuelve a repetir esto y luego le cortamos. A ver, claro, el año pasado, el 2024, que ingreso a la página, veo que tenía un juicio de mujer embarazada. En el 2022, 23, en el 2023 había tenido ya una relación con esta chica de 3 meses, decía ella.
y estaba reclamando juicio de alimentos. Yo me entero de esto, pero para esto yo estaba como media en shock todavía, y no me admiré, la verdad no me admiré, porque cuando un hombre cambia es porque algo hay por ahí. Entonces, lo que sí me frustró mucho es que no haya sido leal conmigo y me diga, ¿sabes qué? Las 2 o 3 veces que yo le confronté y le dije, mira, si no quieres estar, no estemos, y ya está. Y él nunca me dijo que no, siempre decía, sí, yo sí quiero estar contigo. Entonces yo nunca entendí por qué quería estar conmigo y estaba con otra persona. Y yo perdí mucho la fe a partir de ahí en los hombres. Lastimosamente lo perdí porque digo, uno entrega mucho y a la final le pagan de esa manera, ¿no? Entonces esa fue la última vez que yo supe de eso, de él. Ya no me interesó nada. Pero sí tenía miedo de pasar por el sitio donde él vivía, donde él trabajaba, tenía miedo de ir a un centro comercial, tenía miedo de encontrarme con él, porque tenía una frustración de no haber podido cerrar eso como debería. O sea, yo pensaba ahí que él se merecía un cierre, según yo. Y como tenía tanto miedo y pánico de encontrarme, casi no salía a lugares así donde yo sabía que él podía estar. Y como vive cerca de mi casa, me tenía que ir a dar la vuelta 4 cuadras más allá para no pasar por ahí. Y yo decía, eso no está bien. Y tuve que reconocer que no estaba bien todo eso para buscar ayuda. Allí hace un poco menos de un año busqué ayuda, terapia. Y ahí fue cuando entendí que una persona que no es leal contigo no se merece ningún tipo de cierre, sino bloqueo totalmente de la vida y punto. Pero eso fue con terapia. Fui a varias terapias, más o menos unos 3 meses o 4 meses, hasta entender que por qué tenía que frustrarme, ¿no? Hasta entender que yo me merecía que me cojan de la mano, que me traten de mi amor, de mi vida, ¿sí? Con cariño, con respeto. Y sí me marcó eso porque yo nunca había vivido una relación así. Al contrario, siempre tuve buenas personas a mi lado que me han querido mucho y yo les he querido mucho también. Pero de pronto viene una persona y me mueve el mundo de una manera que no me imaginé, porque luego yo entendí que el contacto, más bien dicho, la ley del hielo es un tipo de maltrato. Es un tipo de maltrato psicológico. Y creo que es mucho más fuerte, te afecta mucho más que el físico, digo yo, de cierta manera, porque esto de que te hagan la ley del hielo ha sido terrible. Para mí fue horrible, pasé mal, muy mal con eso. Porque venía de una persona que yo supuestamente pensé que me quería. Y me afectó mucho. Luego tuve que tener terapia y para mí decía yo, ¿cómo puede ser posible que me manden a terapia? No puede ser. Pero sí me sirvió mucho. Pero creo que la terapia uno la tiene que buscar sí o sí para salir de algo así y no ir llevando esto por la vida ni nada y odiando a nadie. Yo nunca he tenido ese sentimiento. Bueno, entonces en la terapia yo cuando ya estuve asistiendo, una parte de la terapia era hacer una carta donde yo le diga todo lo que sentía, lo bueno, lo malo, le diga todo lo que estaba pasando por mi mente. Entonces esta carta no la hice, dejé pasar el tiempo porque me daba tanto coraje dedicar tiempo a eso, pero luego me di cuenta que sí, lo tenía que hacer y de hecho lo hice, escribí una carta y parte de la terapia era quemar esa carta. Esto lo hice al finalizar el 2024 y funcionó porque creo que ahí fue donde yo cerré realmente el ciclo completo ya, quemando eso y mandando todo lo malo, todo lo que sentía en esa carta. Y es muy muy bueno hacer eso. Pero en este punto y ahora que ha pasado tanto tiempo, yo en realidad le agradezco porque aprendí mucho.
Aprendí a no ser tan confiada. Aprendí que las relaciones deben ser recíprocas. Y sí hay que agradecer cuando uno sale de esto, de una relación así, porque uno aprende muchísimo y aprende uno a valorarse también. Entonces, sí le agradezco porque ahora soy una mejor persona por esto también. Me cuido más y sobre todo me valoro más. O sea, sé que me merezco todo el amor del mundo y que me presuman en la calle y que soy un mujerón. Pero sí necesito, o sea, más bien sí es bueno tener una persona que vea eso en mí y no solamente conformarme con cualquier cosa. Entonces, ahora ya que ha pasado tiempo y es que puedo decir esto porque antes no lo podía decir. Eso sería. Muchas gracias por la oportunidad y espero pues que esto sirva para que muchas mujeres se den cuenta que son muy valiosas, muy, muy valiosas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mujeres que aman demasiado, el podcast. Recuerda que cada paso que das hacia tu bienestar emocional es un acto de amor propio. Nos encantaría que nos acompañes la próxima semana en un nuevo episodio. No olvides compartir este podcast con alguien que lo pueda necesitar. Hasta entonces, cuídate mucho y sigue brillando.